Creo que por fin me gusta cómo se está viendo. Vayamos con el capítulo 1. Los pensamientos son cosas. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas A. Edison. Pero antes de ir al capítulo en sí, hablemos un poquito de cómo fue, el último video. Sé que probablemente la forma en la cual me desenvuelvo frente al micrófono e igual frente a la cámara no es de la manera más fluida, muchísimo menos sé comunicar o transmitir o verbalizar lo que ocurre muy bien en mi mente o lo que estoy leyendo y probablemente me trabo. Quizás al momento de pronunciar una oración, mi frecuencia o qué tan grave, qué tan agudo lo hago, pues no esté tan bien, pero pues todo eso se irá puliendo poco a poco. Así que, pues mientras tanto, aprovechemos el momento de que estamos en el proceso. Hay que amar el proceso, no el resultado, porque el resultado es gracias al proceso. Hay que amar el proceso, hay que entender el proceso. Vayamos ya por fin con el capítulo porque creo que estoy divagando, estoy pensando en otras cosas que no deberían de ser el propósito principal de este capítulo. Los pensamientos son cosas. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas A. Edison. Desde luego, los pensamientos son cosas. Cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en riqueza o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Burns descubrió lo cierto que es que los hombres realmente piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Burns era que era preciso. Quería trabajar con Edison, no para él. Observe con detenimiento la descripción de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza. Cuando apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en posición de actuar según ese deseo o impulso del pensamiento. Dos obstáculos se interponían en su camino. No conocía a Edison y no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. Estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo el deseo, pero el suyo no era un deseo ordinario. 1.2. El inventor y el vagabundo. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Barnes, Edison comentaba años más tarde: estaba de pie, ante mí, con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido tras años de experiencia que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo, la oportunidad que me pedía, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error. No podía haber sido el aspecto del joven lo que le proporcionaría su comienzo en el despacho de Edison, ya que ello estaba definitivamente en su contra. Lo importante era lo que él pensaba. Burns no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison por un salario insignificante. Transcurrieron los meses. En apariencia, nada había sucedido que se aproximase al codiciado objetivo que Barnes tenía en mente como su propósito inicial. Y preciso. Pero algo importante estaba sucediendo en los pensamientos de Barnes. Intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de Edison. Los psicólogos han afirmado, con todo acierto, que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece.
Burns se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. No se decía a sí mismo, vaya, no hay manera. Supongo que acabaré por cambiar de idea y probaré un trabajo de vendedor. En vez de eso, se decía, he venido aquí a asociarme con Edison, y eso es lo que haré, aunque me lleve el resto de la vida. Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarán los hombres si adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obsesión obstinada? Quizás el joven Burns no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación inconmovible, su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo, estaba destinada a acabar con todos los obstáculos y a darle la oportunidad que buscaba. Esperados disfraces de la oportunidad. Cuando la oportunidad surgió, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta de la que Burns había esperado. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disimulada con la forma de un infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento, conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por aquel aparato, no confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos. Burns vio su oportunidad, que había surgido discretamente, oculta en una máquina estrambótica que no interesaba más que a Burns y al inventor. Burns supo que podía vender la máquina de dictar de Edison. Se lo sugirió a este y, de inmediato, obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad, lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación a partir de aquella asociación. Burns se hizo rico, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo reportó a Burns su deseo. Tal vez fueran 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad, cualquiera que sea, se torna insignificante cuando se la compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definido de que un impulso intangible se puede transmutar en ganancias materiales, mediante la aplicación de principios conocidos. Burns literalmente se pensó en asociación con el gran Edison, se pensó dueño de una fortuna, no tenía nada con qué empezar, excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. Solamente voy a leer el capítulo, no le pondré 1.4, no diré 1.4, ya lo verán ahí en la descripción del video. Así que vayamos. A 1 metro del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar. Cuando uno se ve presa de una frustración temporal, todos son culpables de este error en un momento u otro. Un tío de R.V. Derby fue presa de la fiebre del oro en los días en que era una fiebre endémica y se fue al oeste a cavar para hacerse rico. No sabía que se ha sacado más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra. Obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala. Después de varios meses de trabajo, obtuvo la recompensa de descubrir una veta de mineral brillante. Necesitaba maquinaria para extraer el mineral. Con discreción, cubrió la mina. Volvió sobre sus pasos a su hogar en Williamsburg, Maryland, y les habló a sus parientes y a algunos vecinos del hallazgo. Todos reunieron el dinero necesario para la maquinaria y la enviaron a la mina. Derby y su tío volvieron a trabajar en ella. Extrajeron el primer carro de mineral y lo enviaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos pocos carros más del material, saldarían todas las deudas. Entonces empezarían a ganar dinero en grande. Hacia abajo fueron los taladros. Muy alto llegaron las esperanzas de Derby y de su tío. Entonces sucedió algo. El filón del mineral brillante desapareció. Habían llegado al final del arco iris, y la olla de oro no estaba allí.
perforaron en un desesperado intento para volver a encontrar la beta, pero fue en vano. Finalmente, decidieron abandonar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero y por unos pocos centenares de dólares. Y tomaron el tren de vuelta a casa. El chatarrero llamó a un ingeniero de minas para que mirara la mina e hiciera una prospección. El ingeniero le informó de que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las vetas falsas. Sus cálculos indicaban que la beta reaparecía a 1 metro de donde los Derby habían dejado de perforar. Allí fue precisamente donde fue encontrada. El chatarrero extrajo miles de millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido.